Una vida casi única, cuando uno en determinado momento de su vida se la juega y de repente la pierde por los demás, se convierte en un héroe. El máximo héroe del ejército del Perú es Francisco Bolognesi, y este año vamos a celebrar, a conmemorar el bicentenario de su natalicio. Y para conversar del tema de la vida y obra de Francisco Bolognesi, hemos invitado al coronel del ejército peruano, Enrique Gargurevich. Él es director de la Comisión de Historia del Ejército, y a Segundo Galvez, historiador del Ejército del Perú. ¿Cómo está, coronel? Gracias, Philip, por la oportunidad. En el marco de las celebraciones por el bicentenario natalicio de nuestro patrono, el coronel Bolognesi, enviamos el saludo fraterno del señor general de Ejército, Luis Humberto Ramos Hume, comandante general del Ejército. Quiere saludarte y estamos muy contentos de estar en este espacio tan importante de difusión. Nuestro mensaje es claro, es concreto y a la vez es profundo. Celebrar 200 años de Bolognesi significa difundir los valores que él representa en su legado. Valores que abarcan, bajo el lema "tengo deberes sagrados que cumplir", a toda nuestra sociedad. No estamos hablando simplemente de cumplir los deberes una persona que viste el uniforme. Estamos hablando de cumplir los deberes un padre honesto y honrado que se levanta todos los días en la mañana y después de tomar su desayuno se dirige a su trabajo y lo cumple con eficacia, con eficiencia. Estamos hablando de un comunicador social que transmite un mensaje con verdad. Estamos hablando de todos los peruanos que tenemos deberes sagrados que cumplir diariamente para con nuestra familia, para con nuestro país. Creo que en estos momentos, en las circunstancias que vivimos, tener deberes sagrados que cumplir es un compromiso para todos los peruanos. No solamente los que vestimos uniforme, sino todos los peruanos. Son 9 de la mañana con 9. Señor Segundo Galvez, todo el mundo sabe cómo murió Bolognesi, ¿no? En la batalla de Arica, defendiendo el morro que era nuestro en ese momento. Pero, ¿dónde nació? ¿Cómo vivió? ¿A qué se dedicaba? ¿Hijo de quién? Estamos hablando del año 1879, o sea, estamos hablando hace un mar de años, y el Perú era libre desde el 1821. ¿Quién era el papá, la mamá, el abuelo de Bolognesi, que es un apellido italiano? Así es. Recalcar este hecho, por ejemplo, de que es un peruano de segunda generación. Sin embargo, tendrá ya muy dentro de sí esa identidad con el territorio, con la patria. Él nace pocos años antes de la independencia, sí, hijo de migrantes italianos, y nace el 4 de noviembre de 1816, y él empieza a vivir en el momento que también nace la República. El marqués de Montemira, que es quien entrega Lima a San Martín y está presente en el tabladillo el 28 de julio de 1821, fue su padrino de bautizo cuando él fue a los 4 días, pues, bautizado en una iglesia de Lima, en la de San Sebastián. Y ya tiene 8 años cuando él escucha los clarines de la victoria de Junín, de Ayacucho. Luego hace toda su niñez en Arequipa, en donde la familia tiene que trasladarse, e incluso participa él de las actividades económicas a las que se dedica su padre. Su mamá era arequipeña. Sí. Su madre. Juana Cervantes Pacheco. Su madre es una matrona arequipeña, y se dedica desde y luego después, cuando deja de ser ya dependiente de esta casa de exportación internacional, dedicarse como un buen ciudadano productivo a internarse en las selvas del Carabaya, del Madre de Dios, de la selva del Cusco. O sea, por lo que yo puedo colegir, señor Segundo Galvez, Francisco Bolognesi no era un tipo que había nacido en Lima, pero no era un limeño, era un tipo que había crecido en el sur y había crecido
dentro del Perú, en las épocas donde no había carretera panamericana, no había televisión, no había teléfono, donde ir de Moquegua a Tacna era un viaje, pero ir de Moquegua a Tacna o ingresar a Madre de Dios era pues una travesía al lomo de acémil, le hace caballo. Ahí no había moto ni motoneta. O sea, era una persona que no le asustaban los desafíos, ¿no? No, digámoslo así. Era un provinciano enfrentaba los desafíos. El mar permitía el cabotaje y pensar esa ruta, por ejemplo, desde la ciudad de Arequipa hasta la selva del Carabaya para extraer chinchilla, para extraer coca, para extraer diversos productos de la selva que eran muy cotizados en la Chinchona, por ejemplo, le permitió acrecentar una empresa familiar que... Era un hombre de buen pasar, era un hombre de recursos. El padre muere muy joven y él tiene que quedar al frente. Era un hombre de la empresa clase familiar. Media alta, llegó a ser un aristócrata como sí lo fue Alfonso Ugarte. No podemos decir aristócrata porque era un hombre que siempre labró su vida en base al trabajo. Correcto. 9:14 a.m. Como yo he leído la historia y como me entero de la historia y la situación de la defensa del Morro, que se lo habían encomendado como su orden máxima a Francisco Bolognesi y a quienes lo rodeaban. Francisco Bolognesi tomó una decisión dura al decir: yo me voy a quedar acá y moriré hasta quemar el último cartucho. Según lo que yo tengo entendido, no había muchos cartuchos que quemar. La superioridad de los chilenos versus los peruanos era 5-1, 6-1, y la verdad es que fue el suicidio más largo de la historia. Bueno, partamos de un contexto mundial. Si tú entras a internet, Philip, vas a observar las 3 defensas más heroicas de la historia de la humanidad. Empezando por la defensa del desfiladero de las Termópilas a cargo de Leónidas, con sus espartanos. Tienes luego la defensa del Alcázar de Toledo, por el coronel Moscardó, dentro del contexto de la Guerra Civil Española. Y tienes la defensa de Arica, a cargo del coronel Francisco Bolognesi. ¿Qué nos indica esto? Que no solamente el significado de la defensa de Arica está referido o está materializado en el legado del ejército peruano, sino está materializado en toda una nación que no se rinde ante una situación adversa. Eso creo que es el legado que nos deja Bolognesi. Y tal es el caso que años después, en el contexto de la guerra ruso-japonesa, cuando cae Puerto Arturo, el puerto principal, ¿no? La ciudad llave en esa estrategia, dice pues el encargado del ejército, dice: si hubiéramos tenido un Bolognesi realmente, Puerto Arturo no se hubiera rendido. Entonces ya Bolognesi pasa a ser un prototipo de honor, de valor a toda prueba, ¿no? Viendo ese contexto internacional y nacional. Entonces, pero más allá que una batalla, más allá que la defensa del honor de las armas peruanas, como repito, es la profundidad del legado de Bolognesi lo que nos da esa vigencia, esa actualidad, ¿no? A través de las palabras que, como ya dije, menciona. Vámonos a la pausa en Radio Capital, nuestra historia importa. Vamos a seguir conversando tanto con el coronel Gargurevich como con el profesor Segundo González con respecto a un hombre, Galvez, que ya estaba retirado, que él podría haber aflojado, se hubiera podido ir loco, no tenía ninguna obligación de regresar a las armas, ni de meterse a pelear por algo que a la hora y la hora no era tan suyo. Era hijo de un italiano, ya tenía plata, estaba retirado, era un hombre que para su época era un anciano. Así es, sí. Él podía hacerse loco, y no lo hizo. Y sabía días antes que lo iban a matar. Y hay documentos que prueban que él sabía que se iba a morir. Y se murió por nosotros. 9:17, pausa en Radio Capital, la vida y obra de Bolognesi importa. Doy gracias al cielo por